Buenos días, vamos a ver prototipos y clases de JavaScript. Un prototipo es un elemento del cual heredan los objetos de una clase de JavaScript las propiedades y métodos de esa clase. El prototipo es un objeto como otro cualquiera y tiene propiedades y métodos que sean heredadas y además puede ser modificado añadiendo o quitando propiedades que pasarán a ser heredadas o desaparecerán de la herencia si se ponen o se quitan respectivamente. El prototipo de un objeto puede obtenerse a través de este método, el prototypeOf, que se invoca sobre la clase Object, que es, donde se pasa el objeto como parámetro, que nos devuelve el prototipo, es decir, el objeto del cual se heredan las propiedades y métodos de esta clase. Si en este objeto nosotros añadimos o quitamos añadimos o quitamos elementos, es decir, propiedades o métodos, estos estarán en este objeto o dejarán de existir, según que los añadamos o los quitemos, y podrán utilizarse o no según lo hagamos. Aquí tiene un enlace donde pueden ver más detalles los que quieran profundizar en este tema. Vamos a ver un ejemplo de definición de la clase contador para ilustrar el concepto de clase y herencia a través de prototipos. Una clase se define con una función que empieza por un nombre que por convenio está siempre en mayúscula. Eso es una regla que se sigue siempre en JavaScript. Los nombres de las clases empiezan por mayúsculas y los nombres de cualquier otro identificador empiezan por minúsculas, aunque puedan contener mayúsculas en el interior, pero no pueden empezar nunca por minúsculas. Por ejemplo, un nombre de método no podría empezar, según este convenio, por mayúscula. El constructor, por lo tanto, define la clase, ya que es el nombre de ese constructor, esa función constructora, en la que identifica la clase, porque, digamos, se va a gestionar siempre a través de ese objeto. Entonces, es una función que puede tener un parámetro, que son los parámetros que hay que pasar al constructor al crear un objeto, y aquí, al invocar esta función, lo que haríamos es crear sobre el objeto que se está construyendo, que se referencia como this en un constructor referencia al objeto en construcción. Digamos, lo que haríamos es crear o añadir dinámicamente una propiedad, la propiedad cont, que inicializamos con el valor inicial que se pasa como parámetro. Con esto hemos construido, se ha creado el constructor. Vamos a ver ahora, crear el prototipo de ese constructor, que se crea muy sencillo, es una propiedad de ese objeto que acabamos de crear aquí, de esta función. Le añadimos la propiedad por esta característica de creación dinámica de propiedades de nombre prototype, que es donde está el prototipo, está siempre en la propiedad de nombre prototype, en cualquiera de las clases, todas las clases tienen esta propiedad y en ella podemos acceder al prototipo, y en él definimos dos métodos. Contador, que lo que hace es devolvernos el valor de esta propiedad, lo que hace es retornar this.cont. This, en un método del prototipo, referencia al objeto sobre el que se está invocando ese método. Y por lo tanto es la propiedad que se ha creado al construir ese objeto. Y lo que hace es incrementar el valor de ese contenido, de ese contador, que en el caso de que lo hubiésemos iniciado 0 pasaría a 1, y devolver ese valor incrementado, porque es pre-incremento. Por eso, cuando aquí construimos en un primer objeto new contador inicializado a 0 y lo guardamos en la variable cont1, creamos un contador que tiene una propiedad cont inicializada a 0. Y en cont2 creamos un objeto diferente que tiene otra propiedad cont diferente, pues otro objeto diferente que se inicializa a 7. Por eso, cuando nosotros inspeccionamos el valor de cont1 nos devuelve 0 y si lo incrementamos nos devuelve 1 y su valor ya queda 1. Si volvemos a incrementarlo pasaría a 2, independientemente de donde lo hiciésemos. Cont2, en cambio, cuando lo inspeccionamos después de haberlo creado, nos devuelve 7 y cuando lo incrementamos nos devuelve 8, porque incrementamos el valor al que ha sido inicializado. Si aquí incrementamos contador 1, pues pasaría a 2, porque, digamos, son dos objetos independientes. El tipado JavaScript, por lo tanto, no es un tipado de estos no es un tipado riguroso, ni un mecanismo de clases y herencia riguroso, sino que es lo que se denomina un tipado de patos, nombre que viene del inglés, donde si algo anda y grazna como un pato, entonces, ¿qué más nos da? Pues es un pato. En este mecanismo de tipado, las clases son funciones que actúan como constructores y como además contenedores de todos los elementos de esta clase, es decir, el prototipo está guardado allí y otros elementos, como pueden ser funciones y propiedades de clase, son también propiedades de esta función que actúa como elemento aglutinador
de la clase. El nombre de esta función debe empezar siempre por mayúscula, por convención, y los objetos se crean con el operador new. Así creamos los objetos de las clases predefinidas, Object Date Array, o new contador, por ejemplo, de la clase que acabamos de definir en la transparencia anterior. Los objetos que se crean con estos constructores y los que se crean con los literales son exactamente igual si tienen las mismas propiedades y contadores. O sea, el objeto vacío creado con un literal es exactamente igual que el objeto vacío creado así. El prototipo de la clase, como ya hemos visto, pues está en la propiedad prototype de la función que define y que aglutina esa clase, que tiene el mismo nombre que la clase, que es el mismo nombre que el constructor. La herencia de las clases, por lo tanto, está ligada a los prototipos, como ya hemos visto. Cada clase tiene un prototipo asociado y cada prototipo tiene una clase asociada, una relación unívoca entre ellas, y los objetos de la clase heredan las propiedades y los métodos del prototipo de esa clase. Pero los prototipos a su vez están enlazados entre sí porque una clase puede derivar de otra, entonces sus prototipos estarán enlazados. De forma que un prototipo herede también de otro prototipo, hasta llegar a la raíz del árbol, que es la clase Object, que es la raíz de este árbol de herencia. Es la única clase que tiene un prototipo que no tiene otro prototipo por encima. En las clases predefinidas, la relación de herencia es que, bueno, pues por la primera, la raíz de este árbol es Object, y de ella derivan la clase Array, la clase expresiones regulares, la clase Date, etc., todas las clases predefinidas, que heredan tanto los métodos y propiedades de Object como los métodos específicos de Array, como son pop, push, index, etcétera, etcétera. Lo mismo que los expresiones regulares, o los de fechas, o los de cualquier otra clase. Además están las clases predefinidas, donde algunas tienen literales, que hay que utilizar siempre porque son sintácticamente mucho más claros y más eficaces que la utilización de los constructores. Vamos a ver ahora otro ejemplo, no ya cómo definir una clase, sino cómo añadir un nuevo método a una clase existente, a una clase predefinida. A la clase number le vamos a añadir el método integer, que es el método parte entera de un número, que vamos a calcular de esta forma de aquí. Si el número es positivo, aplicaremos la función mathFloor a ese número para obtener su parte entera, y si es negativo, como es la parte que está por encima, es el ceiling, entonces aplicaremos mathCeiling, porque esta es la forma correcta de calcular en JavaScript la parte entera. Y JavaScript no posee ningún método predefinido en el módulo math para calcular esta parte entera. Vamos a definirlo haciendo primero una pequeña comprobación, que hay que hacerlo debido al problema que tiene JavaScript en que los objetos globales hay visibilidad completa de todo lo que tenemos. Por eso la clase number es una propiedad del entorno de ejecución, de this, en el ámbito exterior. Es una propiedad que si nosotros inspeccionamos como this.number o number o global.number, que es como se accede a este entorno global en JavaScript, en Node, perdón, pues digamos, podemos inspeccionar sin ningún problema, podemos obtener su prototipo a través de su propiedad prototype y podemos chequear a través del operador in si contiene el método integer. Bueno, el método integer o la propiedad integer con un contenido, porque alguien la ha definido. Si ya existe, no podemos utilizarla, porque hay que tener mucho cuidado con el entorno. Antes de modificar cualquier cosa del entorno, hay que garantizar que no se está utilizando, porque si no puede haber problemas. Por eso, en caso de que ya exista, deberíamos dar un error, lanzamos un error de estos, una excepción de error que dice que algo raro está pasando y no continúa. Si no existe, entonces la podemos definir y la definimos pues creando dinámicamente una propiedad en el prototipo de number a la que asignamos esta función de aquí. Esta función que lo que hace es retornar lo que retorna esta función de aquí, que es un poco compleja. Esto es un método que se va a invocar sobre un número, como invocamos aquí, 7.3.integer. Y por lo tanto, this referencia al 7.3, el valor sobre el que lo estamos invocando. Por lo tanto, vamos a invocar, digamos, el método floor si el número es positivo o ceiling, utilizando la notación array del módulo math, pasándole como parámetro el número que estamos, sobre el que lo estamos invocando, que hemos comprobado antes si es positivo o negativo para aplicar floor o ceiling con la notación array.
Y como ven, pues esta función nos devuelve correctamente, tal como vemos aquí cuando la ejecutamos, porque digamos, esta función de aquí es la que ejecutamos aquí, nos devuelve 7 o menos 7, dependiendo de si el número es positivo o negativo. Un pequeño detalle sintáctico es que, bueno, integer se puede invocar sobre un número que tenga parte decimal sin necesidad de aplicar paréntesis. Si no tiene, pues hay que aplicarlo. Esto es uno de los problemas que tiene la sintaxis de JavaScript, pero hemos comentado, no está definida todo lo bien que debiera. Si lo aplicásemos esto sobre un número entero, pues tendríamos que aplicar los paréntesis, como ya he comentado. Las propiedades, como hemos visto ya, pueden ser heredadas o propias. Las heredadas son las que vienen del prototipo y las propias son las que se definen directamente, o bien en el constructor, digamos, o bien creando propiedades dinámicamente. Los métodos que se heredan pues se pueden invocar porque los tiene cualquier objeto de la clase, entonces no hay que definirlos explícitamente. Por eso, si alguien quiere que algo esté accesible en una clase, siempre hay que definirlo en los métodos del prototipo, que se pueden modificar, como ya hemos visto, accediendo a él. Las propiedades que sean propias, o en inglés, pues son las que se crean directamente sobre el objeto con estos dos mecanismos que ya hemos dicho, o bien en el constructor o bien creando una propiedad dinámica. Y cuando tenemos una propiedad que no sabemos si es creada o si es propia o heredada, pues lo podemos chequear con este método de aquí que se aplica sobre el objeto pasándole el nombre de la propiedad, que nos devuelve true si es own y nos devuelve false si es heredada. Bueno, este método es útil porque, claro, nosotros tenemos una compleja relación entre prototipos, entre las propiedades de los prototipos y las propiedades de los objetos que heredan de esos prototipos. Por ejemplo, si nosotros estamos ejecutando object.prototype, obtenemos el prototipo de la clase object, que es un objeto que se representa aquí como vacío. Este sería lo que representamos el prototipo. Si después de esto, después de inspeccionarlo, creamos aquí una propiedad X a la que le asignamos el valor 7, se define una propiedad sobre este objeto prototipo de aquí, que es X y que tiene valor 7. Y por lo tanto, si nosotros listamos ahora o inspeccionamos el prototipo, ya no nos dará vacío, sino que nos dará este mismo objeto, aquí está vacío, tiene una propiedad X igual a 7. Si ahora creamos un objeto vacío con el literal de objetos vacíos y lo guardamos en object, obtenemos un objeto, pues esto ya es un objeto, no es un prototipo, que tiene como prototipo el objeto que hemos inspeccionado antes y que tiene una propiedad X igual a 7. Si lo inspeccionamos aquí, object.x, es decir, la propiedad X de object, aunque este no la tiene, como existe en el prototipo, pues nos devuelve el 7, que es el valor que contiene. Porque cuando hacemos esta inspección, digamos, JavaScript mira primero si esa propiedad existe en el objeto y luego, si no existe, mira el prototipo. Si existe en el objeto, pues toma la del objeto directamente. Por eso, cuando nosotros definimos una propiedad X propia sobre el objeto con esta característica dinámica de los objetos y asignamos el string hola, pues entonces se crea aquí una propiedad X con el contenido hola, y cuando la inspeccionamos, pues nos devuelve hola directamente, porque ahora object.x miraría en el objeto si tiene propiedad X y nos devuelve su contenido. Pero la propiedad X del prototipo sigue existiendo, por eso object.prototype.x referencia directamente esta propiedad aquí explícitamente y por lo tanto nos devuelve el 7. Si borramos la propiedad propia, cuando inspeccionemos object.x nos devuelve 7, y si borramos aquí la propiedad del prototipo, pues entonces cuando vamos a inspeccionar object.x, como ya no existe aquí tampoco ni aquí, pues nos devolverá un define porque ya no existe ninguna de las dos. Y así es como funciona esta relación de herencia. JavaScript posee además también un operador instance_of que nos permite comprobar si un objeto pertenece a una clase. Instance objeto vacío instance of object pertenece a la clase object, por eso nos devuelve true. En cambio, el objeto vacío no pertenece a la clase array, por eso nos devuelve false. En cambio, el array vacío nos devuelve true cuando inspeccionamos si pertenece a la clase array, pero nos devuelve también true cuando miramos si pertenece a la clase object. ¿Por qué? Porque un objeto pertenece a la clase de su prototipo, pero también a la clase de los prototipos en este árbol de herencia que va hasta la clase object. Y la clase array deriva de la clase object. Igual todos los arrays pertenecen tanto a la clase array como a la clase object. Las funciones pertenecen también, aquí tenemos un literal de una función que no tiene ni parámetros ni código, pero que es un literal de función correcta, una función correctamente construida, pertenecen a la clase function y también a la clase object, porque derivan también de ella. En cambio, con los tipos primitivos, como son los strings, no pertenecen a la clase strings, porque son tipos, no son objetos, son tipos primitivos que son otra cosa diferente en el lenguaje.
Pero si nosotros encapsulamos el string vacío como un objeto de este envoltorio de strings que pertenece a la clase strings, pues entonces este sí que pertenece a la clase strings, por eso nos devuelve true. Y con esto acabamos. Muchas gracias.